Hola a todos, bienvenidos una vez más a Torrelaguna Radio. Como hemos comentado en varios programas, nuestra villa es cuna de grandes ciclistas y el arraigo a este deporte es muy importante, Carlos. Así es, Nuria. Hola a todos. Y por eso, en el programa de hoy, nos montamos de nuevo en la bicicleta para conversar con un gran apasionado del ciclismo que también ha llevado el nombre de Torrelaguna por todos los rincones de nuestro país. Nos estamos refiriendo a Alberto Áncora Hernán. Pues vamos ya con el programa de hoy y es todo un placer para nosotros saludar desde el micrófono de Torrelaguna Radio a un vecino y amigo con el que hemos compartido momentos en la infancia que marcan toda una vida. Alberto Áncora, muy buenas. Bienvenida a Torrelaguna Radio. Muchas gracias. Sabemos que es un esfuerzo para ti, Alberto, porque es una persona discreta, que te gusta poco ser protagonista y por eso te agradecemos mucho este ratito que nos vas a dedicar. Y si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde te viene la afición por la bici? Pues yo creo que como la mayoría de los niños, a mí lo que me gustaba de pequeño era jugar al fútbol. Entonces, al final mi padre era compañero de Ignacio. Muchas veces venía a casa del trabajo y me decía que le había dicho Ignacio que me apuntara al Club Ciclista Torrelaguna. Yo entonces tenía una bicicleta de carretera, pero para mí la bicicleta era algo muy, muy secundario. Yo quería fútbol y fútbol. Lo recuerdo bien porque me he tirado unos cuantos recreos detrás de tu portería. Unos cuantos. Sí. Pues bueno, el fútbol de aquí, digamos que fue desapareciendo y hubo una carrera en la que corrió de amateur, que corrió Antonio, aquí en Torrelaguna, lo vi y se enciende la bombilla y dije a mis padres quiero una bicicleta y bueno, pues me apunté al club y empecé corriendo aquí en el Club Ciclista Torrelaguna con 13 años, si no recuerdo mal. La verdad es que es difícil pensar en ti y recordar pues desde la infancia a la juventud y no verte, la imagen de no verte subida a una bici, es que ha sido toda la vida. Desde los 13 años no me he bajado de una bici, salvo por causas de fuerza mayor, como cuando hace unos años hice mi casa, pero por alguna lesión. Para mí la bici es importantísima en mi vida y el deporte. Por lo cual tu trayectoria desde los 13 años es bien larga. Cuéntanos un poquito pues todo este paso por el mundo ciclista, porque yo creo que llegaste a estar a punto de dar el salto a profesional. Alberto, cuéntanos. Sí, el último año yo me había dado unos plazos para montar en bici si no lo dejaba, y en eso había estado antes con él, Antonio Vaquerizas, y me ofreció la posibilidad de ir a un equipo americano. Estaba yo en Sevilla entrenando en ese momento y lógicamente para mí simplemente la experiencia era brutal. Le dije que sí, lo que pasa que al final pues no salió y bueno, continué un año más en amateur, un año que tuve 2 lesiones grandes y después decidí dejarlo ya. Y te hemos visto tocando todos los palos en la bicicleta porque has tocado la montaña, la carretera, no sé si la pista también. ¿Cuál es la modalidad que más te identifica, Alberto? Totalmente la carretera. Sí, ¿no? Sí, para mí pista hice 2 carreras o así cuando era cadete. Y luego carretera siempre, y me empecé con la bici de montaña porque hubo un momento en el que yo la hacía por afición, la bici de carretera, pero corría muy poquitas carreras, unos años corría, otros años no, podían ser 3, 4 carreras, pero llegó un momento en el que me daba miedo ir en un grupo grande por las caídas que veía. Entonces, sopesando, no me apetecía asumir ese riesgo, y viendo una carrera de bici de montaña, pues dije, ¿por qué no me compro yo una bicicleta de montaña y empiezo con esto? Me parece que hay buen ambiente. Y así empecé, pues no sé si en total han sido 5 años y vuelta a la bici de carretera. Para mí la bici de carretera es lo más bonito que hay. Yo te voy a contar una cosa, no sé si lo hemos hablado en alguna ocasión, hace unos años, no muchos, estaba yo de vacaciones en la playa
Y bueno, pues un chaval que conocí, que era de por aquí, por la zona, ¿de dónde sois tal? Pues de Torrelaguna. Dice, eres de Torrelaguna. De ese pueblo es Alberto Báncora. Alberto Báncora es conocido y te conocía por las bicicletas, por las carreras de montaña, que los últimos años hacías, creo, algo de competición y con muy buenos resultados, ¿verdad? Sí, la verdad tenía buenos resultados, me gustaba sobre todo salir a otras provincias, a otras comunidades, porque al final creo que hay que probar, el ciclismo es ciclismo, pero hay que probar el nivel en diferentes sitios para ver lo que mejor se te adapta y me gusta, es una manera de conocer sitios. Luego si me podía quedar, me quedaba para hacer turismo. Entonces para mí era o a comer, para mí el tercer tiempo el comer era fundamental. Ya lo creo, se complementa muy bien. Alberto, como llevas toda la vida dedicado a la bicicleta y en general al deporte, cuéntanos, según tu opinión, cuáles son los beneficios del deporte. Beneficios todos. Yo creo que para tener una buena salud mental hace falta hacer deporte. No digo que más ni menos, pero creo que todo el mundo debería hacer deporte porque para rendir luego en un trabajo hay que estar relajado y yo creo que la liberación de adrenalina del deporte eso lo da. Y de hecho, todo el que se mete por unas causas o por otras en el deporte, es verdad que requiere un sacrificio, pero nadie lo deja. Yo digo que el deporte es una droga. ¿Y lanzarías algún mensaje a los jóvenes? Sí, por supuesto, que hagan deporte, que el deporte no significa tomárselo a nivel profesional, simplemente puede ser el conocer a gente, el sacar experiencias propias muy buenas, el salirse o no entrar en determinados ambientes también un poquito conflictivos, y que al final es una experiencia en la vida y que es un sacrificio que luego te vale para cualquier trabajo y para tomar muchas decisiones. Y como estás hablando tú del esfuerzo y del sacrificio, ya lo creo, porque es bien difícil, ¿no?, compaginar ese nivel que tú has llevado con el día a día, pues si tienes estudios ya cuando empiezas a trabajar y tienes otras obligaciones, ¿no? Sí, cuando eres joven es complicado, quizá ahora sea un poquito menos porque gracias a que hay otro tipo de estudios que se pueden cursar vía UNED y demás online, pues quizás sea más compatible, pero cuando yo estaba estudiando, pues el hecho de tener que ir a Madrid en transporte público y demás, pues al final era un tiempo que no le podías dedicar a la bici, entonces era incompatible. Sí que lanzaría desde aquí a todos los jóvenes una recomendación, que es estudiar y compatibilizarlo con el deporte, pero siempre estudiar, porque al final es la vía que te va a quedar para el futuro. Creo que se pueden hacer las dos cosas. Es verdad que cuando ya entras a nivel un poco ya más de profesionalización, al final tienes que tomar decisiones, pero yo creo que es básico. Yo en ese caso me alegro de que mis padres entre comillas, me obligaran a seguir estudiando, y creo que es fundamental porque si no te puedes quedar sin ninguna de las dos cosas y cada vez es más difícil el tema laboral. Alberto, muy buenas. Hola, Carlos. Y nos hablas del deporte, que coincide contigo que es fundamental, ¿verdad? Para tener una vida plena, pero no es del todo fácil, ¿no? Porque no es un camino precisamente de rositas, porque al esfuerzo y a la constancia hay que sumarle también el riesgo de lesiones. ¿Que en tu caso has tenido alguna en tu carrera? Sí, he tenido lesiones, y cuando te estás un poco dedicando a ello y tienes unas metas, pues sabes que el resto de gente está entrenando y tú no puedes, sí. Y viene la época de los nervios, de dar muchas vueltas a la cabeza, porque los años se pasan. No es como cuando haces algo que ya lo haces por hobby, pues que si te lesionas, pues oye, no, pues ya volverás. Pero cuando quieres llegar a, en este caso como era profesionales, pues el último año, bueno, he tenido bastantes caídas y algunas fracturas, pero el último año tuve una tendinitis, por ejemplo, que por curarla mal, por el
el nerviosismo que tenía de que no podía entrenar bien, pero no dejaba de entrenar. Al final estuve 5 meses sin poder correr y al final pues eso te lastra. Las lesiones están en el día a día, pero te falta por la edad la experiencia de controlar la cabeza. Nos hablabas al principio de Ignacio como una de las personas que más te impulsó a la hora de tu pasión por el ciclismo. ¿Qué recuerdos tienes de la agrupación deportivo-cultural de aquella época? Pues muy buenos. O sea, al final Ignacio sí que nos llevaba alguna carrera. Ignacio, ya digo, que fue el que le decía a mi padre constantemente que me metiera al club. Pero realmente yo, el que era el segundo año de infantil, a mí quien, si no recuerdo mal, me llevó a todas las carreras fueron Bautista y David. Entonces, pues a ellos les tengo mucho que agradecer. También a Ignacio, por supuesto, porque se movía muchísimo. Al final era el que andaba de aquí para allá, encontrando pues un poco para hacer las carreras, ese dinero, eso que no nos gusta hacer a nadie, pero porque es una labor ingrata, pero que alguien lo tiene que hacer. Y yo al Club Ciclista Torrelaguna, a la agrupación, siempre estaré agradecido. Sí, ¿verdad? Además, tuviste la oportunidad de compartir entrenamiento con grandes figuras de Torrelaguna, como fueron Antonio, Luis. Háblanos un poquito de tu experiencia con ellos. Antonio era todo. Antonio era un padre, era un amigo, era un confidente. Antonio, yo le recuerdo con mucho cariño porque a mí me ha echado incluso broncas. Yo pensaba que yo no le quería molestar y me llamaba a él y me echaba la bronca y me decía que por qué no le llamaba. O sea, para mí Antonio era una persona que tenía muchísimo respeto, pero que es que te daba todo a cambio de nada. Siempre andaba pendiente de Luis, pendiente de mí cuando él tenía su vida y no tenía por qué hacerlo. Entonces Antonio para mí ha sido todo. Yo siempre he dicho que perdí un amigo, pero gané una familia. Sí. Y Luis, bueno, de Luis he compartido muchos entrenamientos con él. También Luis, Antonio y yo creo, si no recuerdo mal, nos llevamos 6 años, Luis y yo nos llevamos 2, con lo cual ya podíamos salir más tiempo juntos. Con Luis he compartido también mucho. Y luego por último, sobre todo también con David. O sea, he tenido la suerte de montar con Antonio y por último montar con David y pasar cuando ya yo me lo tomaba por afición y él estaba en el campo amateur. Y sobre todo en su último año de amateur, que iba él muy bien, compartí muchos entrenos con él, mucho sacrificio, los entrenos que hacía él los hacía yo. Tengo la suerte de haber podido montar en bici con los 2 hermanos y a día de hoy me sigo llevando muy bien con David, con Luis también, por supuesto. La verdad que fue una época preciosa, ¿verdad? Sí. Me queda la espina de haber podido montar más con Óscar, que es un gran amigo mío, y que tenemos desde aquí le lanzo, tenemos una ruta pendiente que creo que me moriré sin hacerla, pero bueno, así es él y así le quiero yo. Pues ya sabes, Óscar, que seguro que nos estás escuchando, que aquí tienes un reto con Alberto pendiente, porque él también te tiene mucha estima, Óscar. Lo sé. Él iba con mi padre a las carreras. Mi padre, curiosamente, él me llevaba, él se iba al campo, porque luego, al cabo de los años, me reconoció que es que le dolía mucho el estómago, que él, el estar viéndolo y ver que se podía caer su hijo y demás, pues él quería salirse de allí. Y Óscar se iba bastante con él, y Óscar, pues sí, luego me ha seguido yendo. Yo, para mí, en ese sentido, como seguidor, Óscar y José Andrés, el Chachas, con ellos al fin del mundo. Sí, total, El Chachas es otro gran aficionado y apasionado. Excelente. El Chachas ha ido, cerraba el kiosco de prensa a las 12 de la mañana y se iban a verme a Ávila, a Palencia, allí donde corría, allí estaban. Él era el que movilizaba a todo el mundo, y si no era el Findus era Jesús, y si no era Mariano, pero el Chacha siempre. Sí, total. Te mostraba mucho cariño, sí. Y suponemos, Alberto, que el memorial de Antonio Martín también fue algo bonito para ti, ¿no?
Para mí mucho, o sea, fue algo muy emotivo. De hecho, a mí me llamó Susana por teléfono para tener una reunión y me expuso lo que querían y me dijo que sí podía colaborar y dije que sí. En ese momento a esa reunión fuimos Olga, Luis, el Impren y yo, y entonces iniciamos, luego ya pues cada uno en la medida de lo posible y en a donde ellos podían llegar. Uno nos ocupábamos de unas cosas, otro de otras, y para mí el tema era lo emotivo, la familia, era importante, y que se pudiera dar ese reconocimiento que siempre lo ha tenido Antonio en Torrelaguna, yo creo que era importante. La verdad que sí, que fue algo muy bonito. Bueno, Alberto, pues ya para acabar hay una pregunta que sabes cuál es. Y es que queremos que nos digas cuál es el lugar de Torrelaguna en el que encuentras tu paz. ¿Cuál es tu rincón favorito de Torrelaguna? Pues bueno, siempre sé que esta es la pregunta que siempre hacéis de por qué escucho. Realmente yo no tengo, dentro del pueblo no tengo un sitio reconocido como tal, ¿no? Pero si me pongo a pensarlo, pues seguramente tengo que decir que la Fuente del Coso y la zona del cuartel de la Guardia Civil. Ahí hemos pasado muchísimos veranos y muchas horas, porque al final el resto estabas estudiando y demás, pero es que el ambiente que había por la noche allí era seguramente ese. Unas cuantas bolsas de pipas han caído por allí. Pues nada, Alberto, ha sido un auténtico placer. Te agradecemos de nuevo este ratito que nos has dedicado, que sabemos que no te prodigas en el ambiente público y ha sido una suerte tenerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Efectivamente, sabes que no es un tema que me guste mucho, pero me lo pedisteis y por ser también vosotros, creo, y por la labor que estáis haciendo, creo que era lo mínimo que podía hacer. Gracias. Bien, pues hasta aquí nuestra entrega de hoy. Esperamos que os haya resultado entretenida y os recordamos que podéis seguirnos en facebook.com/torrelagunaradio, YouTube, iVoox y también en Spotify. Un saludo a todos y hasta pronto. Torrelaguna Radio.